revelación acaba de salir a la luz. Se cimbra, retumba y se estremece todo Calderón de todas las atrocidades cometidas en su gobierno. Ahora surge una noticia de último momento. Con esto sí podrían estar enjuiciándolo. Que se escuche fuerte y claro. El primer presidente en caer a la cárcel podría ser nada más y nada menos que Felipe Calderón Hinojosa. Canal Emanuel Maldonado. Se ha mencionado en repetidas ocasiones que este es el peor de todos los expresidentes que han pasado, el más tentado incluso a pisar el bote en algunos meses. Ahora, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación da fuerte cañonazo a Calderón y a su esposa. Chamaqueándome, pensaron que yo lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno, y nunca se esperaron que yo fuera a presentar un proyecto como el que presenté. Era un asunto muy complejo porque durante un año los ministros y ministras habían estado recibiendo informes de la Comisión de Investigación de la Guardería ABC. Yo no había recibido ningún informe, no era ministro. De cualquier otra persona, muchos opositores hubieran hecho mofa de esta denuncia, pero no del presidente de la Suprema Corte, que ha revelado toda la corrupción, manipulación y amedrentamiento de estos tiranos al no aceptar ser su títere. Quien no conoce la vergüenza está condenado a abrir su boca a cada momento. Calderón, un expresidente que si tuviera tantita madre, respeto por los mexicanos a los que este pisoteó, estaría callado, pero una y otra vez, como si este fuera una blanca palomita, ha salido a arremeter en contra del presidente López Obrador. Como presidente va a cumplir un año de gobierno. ¿A qué hora va a empezar a gobernar? Yo pregunto. Si le sirve para mejorar la vida de los mexicanos, echarme la culpa a mí, pues órale, pero no está sirviendo. Su estrategia no está jalando. Díganle a las mamás, como dicen en mi tierra, a las mamacitas suyas de ellos, que a los muchachos que se porten bien, no está jalando. Todavía hoy le está diciendo al que no es la manera de comportarse. Son unos criminales, son asesinos. Hay que ponerle nombre a las cosas. Son asesinos. Y la labor de un presidente no es predicar. Que se vaya a la iglesia a hacer eso. La labor de un presidente es defender a los ciudadanos, cumplir la ley y hacer cumplir la ley con la fuerza del Estado, reducir a los criminales. El único que siempre le pudo hacer frente a Calderón ha sido el presidente AMLO. Prepárate, porque Arturo Saldívar no se guardó absolutamente nada. Reveló todo lo que se gritó con Calderón al pedirle que ocultara y protegiera a los responsables de la tragedia de la guardería ABC, donde claramente una de las culpables sería Margarita Zavala, y moviendo sumas millonarias en la Suprema Corte, y estos parásitos, prestándose a su juego, lograron blindar, proteger a la chimoltrufia. Sin más palabreo, escucha por ti mismo las fuertes declaraciones del ministro presidente. Empezamos a analizar el tema de la guardería ABC. Y lo primero que hice fue buscar a los papás de las niñas y los niños fallecidos y lesionados. Ninguna autoridad en México los había buscado. Ninguna autoridad en México los había recibido. Me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alaraca con este tema. Me contaron cómo los papás y mamás de niños lesionados, los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que le tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado. Yo les dije en esa ocasión a los papás y a las mamás del ABC que no quería hablar con sus abogados, que quería verlos a los ojos y que quería escucharlos. Les expliqué cuáles eran los limitados alcances de la facultad que teníamos, pero me comprometí con ellos que yo defendería la Constitución y los derechos
de sus niñas y sus niños. Después de terminar esa reunión de más de 3 horas, en la cual todavía hoy no entiendo por qué pude aguantar no llorar, subí a mi ponencia y les dije a mis secretarias y secretarios: ni un paso atrás. Yo no voy a llevar en mi conciencia 49 niños. Seguimos trabajando y ya previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas, y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario: dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije: dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Y ahí terminó la plática. Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia, firmé 2 ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave, y que si a las 8:30 de la mañana yo no estaba en la corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la corte. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el tema, expresando que en qué le afecta a un presidente decir lo que ha sucedido y no proteger a nadie, y que el culpable sea castigado, como se ha hecho en la 4T. ¿Recuerda alguna ocasión? Es importante porque el presidente de la Suprema Corte ha dicho que incluso temía por su vida, porque fue directamente el que era el secretario de Gobernación, Gómez Montt, a hablarle a su oficina. Él tuvo que ocultar el proyecto, le pidió a su secretaria que si desaparecía, pues entonces ella lo diera a conocer a la prensa. Es muy importante la declaración. Es que había la mala costumbre de ocultar las cosas y de proteger, había impunidad. Pues fue lo que sucedió con los jóvenes de Ochinapa. Pero era un comportamiento, porque ¿en qué le afecta a un presidente decir esto fue lo que sucedió y no proteger a nadie y que el culpable sea castigado? ¿Para qué meterse a proteger? Por supuesto que, como si le hubieran untado chile en el hocico, Margarín Zavala salió muy indignada la señora a lloriquear en contra de Arturo Saldívar, comentando que ahora todo lo que se dijo es falso. Gracias, Margarita. Bueno, primero que nada, ¿cuál es tu respuesta a estos señalamientos que da a conocer el ministro Arturo Saldívar 12 años después de aquella tragedia? Miente cuando dice que hay una operación de Estado para proteger a alguien de mi familia. Miente. Para proteger a alguien de mi familia, de nadie. Al contrario, fue el propio gobierno federal que generó las órdenes de aprehensión, en las que incluía un integrante, un pariente de 6º grado, y también contra otros funcionarios federales. Miente también cuando dice además que nadie había recibido a los papás. Miente, y en la prensa está eso. Miente además cuando dice que se obstaculizaron la llevada de los niños a los hospitales. No es cierto. No solo el gobierno federal facilitó todo, sino que yo hablé personalmente con directores de los hospitales Shiners y con la Fundación Micho y Mao. Y al contrario,
Se facilitó todo el envío de niños, incluso de familias, para acompañar a los propios niños en los hospitales especializados. Y para acabar con este asunto, el presidente salió a rematar a Calderón en plena conferencia nacional, desplumando al exmandatario. Será mejor que se entregue, pues él mejor que nadie sabe perfectamente bien cuál es el cúmulo de delitos que estará enfrentando. Imagínense qué autoridad moral puede tener un presidente que ordena que se oculten hechos tan lamentables como los de la guardería ABC. ¿Qué autoridad moral? O lo de Ayotzinapa. Yo ya decía, ni modo que el presidente Calderón haya dado la orden de que se guardería. Pues no. O que el presidente Peña haya dado la orden de desaparecer a los jóvenes. No. Pero al mismo tiempo, entonces, si ellos no ordenaron estos actos inhumanos, no los propiciaron, ¿por qué encubrir? A punto de un infarto, Felipe Calderón sigue siendo investigado por los Estados Unidos, aunque últimamente no ha salido a rebuznar en Twitter el refugio de los carroñeros. El expresidente Felipe Calderón sigue estando en la mira de Andrés Manuel López Obrador, y es que existen actualmente 2 casos judiciales abiertos en México, los cuales tienen como objetivo final encarcelar a Felipe Calderón y acérrimo rival de López Obrador desde el fraude electoral del año 2006. Juntos o por separado, nos la pelan. El pasado lunes, en la conferencia matutina, el presidente López Obrador confirmó la información publicada hace apenas unos días por la Fiscalía General de la República. Ahora sí que puedo decir que la justicia tarda pero llega. ¿Quién iba a imaginar de que la Fiscalía iba a retomar el caso de Rápido y Furioso, que es un asunto de tiempo atrás? Sí están investigando a Felipe Calderón. Sí, ¿quién lo iba a imaginar que un escándalo que sucedió hace más de una década, protagonizada por los gobiernos de México y los Estados Unidos, volvería a resurgir actualmente en la segunda mitad del sexenio de la 4T? Y ya se pensaba que eso se había olvidado. Y hace poco ya se hizo la consignación del caso. Rápido y Furioso fue el nombre de un caso abierto en el año 2009 por el Congreso de los Estados Unidos, el cual descubrió una serie de operaciones encubiertas realizadas por las autoridades. La investigación reveló que la ATF permitió la entrada de 2.000 juguetitos de 2.500 recursos de alto calibre, y estas fueran transportadas y vendidas ilegalmente en México. Esto con el objetivo de monitorear su flujo para supuestamente poder identificar a sus compradores, lo cual a su vez contribuiría al arresto de líderes criminales y al desmantelamiento de estas redes delictivas. Sobra decir que nada salió como lo planearon. En diciembre del año 2010, el agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry, fue quitado del camino con uno de los recursos
que el propio gobierno de los Estados Unidos había introducido a México, y fue justamente en ese momento cuando toda la cloaca fue destapada. Estos 2.000 elementos que entraron ilegalmente a México, sin duda alguna, habían ido a parar a este tipo de organizaciones que actualmente las seguían utilizando. El caso escaló hasta convertirse en un asunto diplomático, en donde el presidente en su momento, Felipe Calderón, aprovechó para responsabilizar a Washington de sus errores en la política que actualmente o en su momento se encontraba aplicando, por el desbordamiento de la violencia, tema que ya se había vuelto en una auténtica pesadilla para la administración calderonista, así como para millones de mexicanos que tuvieron que abandonar sus estados de origen. Para el año 2012, solo 710 de las 2.500 armas que en teoría debieron haber sido localizadas pudieron ser recuperadas, de acuerdo con el Procurador General de México de ese momento, Humberto Benítez Treviño, quien no especificó detalles. Al menos 150 civiles mexicanos habían sido quitados del camino con este tipo de armas. Pero existe una segunda versión, la cual es la del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual menciona que una operación de tal envergadura, como la operación de Rápido y Furioso, no hubiera podido suceder sin la colaboración y el consentimiento del gobierno mexicano, encabezado por Felipe Calderón en su momento. No va a haber impunidad, como también, que eso es lo otro, no fabricar delitos en contra de un adversario, de un opositor, porque eso es inmoral, eso nunca lo vamos a hacer. Y creo que también en la Fiscalía no se actúa así, no se fabrican delitos. Entonces, vamos a esperarnos, eso es lo que yo opino. La estrategia judicial contra Felipe Calderón sería el segundo intento del gobierno de la 4T de involucrar al exmandatario en un caso de alto perfil que lo pudiera meter directo al bote. En este momento, sin duda alguna, se encuentra en el ojo del huracán, en la crítica de la opinión pública. El primer caso fue la solicitud de extradición de Genaro García Luna por su presunto enriquecimiento ilícito, la cual no ha prosperado hasta este momento. El exsecretario de Seguridad del gabinete de Felipe Calderón, uno de los hombres más cercanos al expresidente en su momento, se encuentra preso en una cárcel de Nueva York. La posibilidad de que actualmente sea extraditado a México para que rinda su declaración no sería viable hasta después que sea juzgado en la Corte de los Estados Unidos, y la justicia norteamericana parece no tener prisa en hacerlo, es decir, intentan alargar el juicio lo más que se pueda. Y yo lo que puedo decir es que le tengo confianza, a repetir mejor dicho, de que le tengo confianza al fiscal y que puede ser que se tarden procesos en la fiscalía porque se integren bien los expedientes, pero no hay impunidad. De eso estoy convencido. Entonces, hay que esperarnos y hay que pedir información sobre estos casos y otros a la Fiscalía, pero tener confianza. Le exijo que si tiene pruebas, las presente y actúe en consecuencia. Y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias. Tampoco se habla nada de cómo daban la orden desde arriba de limpiar, de barrer, de ajusticiar. De ahí están los datos. Cuando hubieron más muertos que heridos y que detenidos. Nada más les voy a dar un dato. En 3 años del gobierno de
de Calderón, 3 años, 160 militares y marinos asesinados. Y en ese sexenio, de todos en enfrentamiento, casi el 50%. Operativo exitoso. Lograron detenerlo. Calderón se hunde poco a poco. Una impactante noticia acaba de acontecer en México. Los medios nacionales lo han estado ocultando, callando para que la verdad no sea difundida, pero acaba de ser aprendido el secretario de Seguridad de Aguascalientes, colaborador cercano en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Porfirio Sánchez, un personaje de la política mexicana que se ha mantenido entre las sombras para que sus delitos no fueran descubiertos. Ahora que la 4T ha decidido destapar todo, se lograron dar seguimiento a las denuncias que pesaban sobre su persona. Fabricación de delitos, culpando a inocentes, y la utilización de prácticas poco ortodoxas en los interrogatorios es como este sujeto ahora está enfrentando la justicia. Actualmente existen muchos detenidos en los reclusorios, en los penales, que están pagando por penas que no les corresponden. Inocentes que por culpa de estos monstruos están condenados toda su vida. El arresto de Sánchez Mendoza se da 7 meses después de la captura a las afueras de la Ciudad de México de Luis Cárdenas Palomino, ex jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y brazo derecho de García Luna. Cárdenas Palomino también enfrenta este tipo de cargos por utilizar técnicas poco ortodoxas, sumamente duras, durante los interrogatorios a integrantes de muchas organizaciones. Así es, mexicanos, estos monstruos durante mucho tiempo estuvieron culpando a inocentes que por culpa de este tipo de prácticas decidieron declararse culpable para terminar así con su sufrimiento. Haciendo un recuento sumamente rápido, estos son los colaboradores que han caído en la cárcel, los cuales han servido en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Genaro García Luna, detenido en los Estados Unidos por vínculos, pactos, nexos con los grupos más poderosos del territorio nacional, compra de departamentos, casas, autos de lujo y acumular una fortuna millonaria que hasta este momento se desconoce de dónde vino. Luis Cárdenas Palomino, el exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones, detenido en los Estados Unidos, también considerado como la mano derecha de Genaro García Luna. El funcionario fue coludido con los grupos del norte del país cuando éste se encontraba al frente de la Secretaría de Seguridad durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Ahora cae un cómplice más de Felipe Calderón, también vinculado a las organizaciones más poderosas del territorio nacional. El exfuncionario de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate, se declaró culpable ante un juez en los Estados Unidos de haber proporcionado información de inteligencia a dichos grupos norteños. Ahora uno más se suma a la lista, es nada más y nada menos que Porfirio Sánchez. Prepárate, porque lo que se acaba de revelar sin duda alguna te dejará impresionado. Faltan 3 órdenes de aprehensión más que se liberen, y una de ellas se busca que sea para nada más y nada menos que para Felipe Calderón, el expresidente que vendió todo México. Toda la información solo aquí en Alerta México, el mejor canal de política y noticias de México y el mundo, con Giovanni García y Leo Sosa. ¡Comenzamos! Alerta México, la nueva comunicación. Y por último, ayer se llevó a cabo la detención del secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, personaje que está vinculado
al exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Presidente, con base en esto, precisamente ayer, igual en la Cámara de Diputados, antier, una diputada, Andrea Chávez, hizo un discurso que ha trascendido mucho en redes sociales, demandando justicia ante la masacre de estudiantes que se vivió hace 12 años, como 12 años en Ciudad Juárez. Presidente, yo le preguntaría muy puntual, ante esta detención del secretario de Seguridad Pública en Aguascalientes, primero, si su gobierno podría generar o crear algún órgano para buscar justicia ante este crimen de Estado que fue el asesinato, bueno, esta masacre de estudiantes. Y presidente, si le haría un llamado al expresidente Felipe Calderón a aclarar esta situación, porque esta masacre ocurrió en su gobierno. Ayer que hubo esta detención, me llamó la atención y lo celebro, no profundicé más, pero la declaración del gobernador de Aguascalientes diciendo que ellos estaban de acuerdo en que se investigara. Al mismo tiempo, el gobernador del estado de Aguascalientes rápidamente ha salido a comentar sobre el tema, ya que ¿cómo es posible que tenga en su gobierno a funcionarios de este tipo, corruptos, que sirvieron durante el gobierno de Calderón? Buen día, Aguascalientes. Quiero dirigirme a toda la sociedad para reiterarles que la seguridad en el Estado no la descuidaremos ni un solo minuto. La paz y la tranquilidad de cada uno de ustedes es y seguirá siendo prioridad hasta el último día de mi gobierno. He girado instrucciones a mis colaboradores para reforzar la coordinación entre las corporaciones municipales, estatales y federales. La seguridad no depende de una sola persona, sino de instituciones que se han consolidado a lo largo de los años. Ante toda esta evidencia, pudiéramos imaginarnos que posiblemente Borolas guardaría silencio, que se mantendría al margen de la política mexicana, pero ha sido todo lo contrario. Ha utilizado a su esposa y a él mismo para seguir como cuchillito de palo. No corta, pero está friega y friega. Yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá de los capos, ni liberando a sus hijos con una orden de aprehensión ya en su contra. ¿Qué nos demostraron los hechos de octubre en Culiacán con la liberación de Ovidio? ¿Gobierna el gobierno federal o gobierna un grupo de crimen organizado? En general hay un proceso de captura del Estado, una impunidad, un déjalos hacer, déjalos pasar, ordenada por el propio presidente que dice yo no les voy a hacer la guerra. Y así es como Calderón intenta lavarse las manos para poder desviar la atención en su contra. AMLO podrá saludar a la madre de Guzmán y al mismo tiempo presumir que ninguno de sus funcionarios públicos está coludido con este tipo de organizaciones, algo que claramente Felipe Calderón no puede presumir. ¿Al gobierno estatal le sorprende la detención, lo ocurrido hoy? Sí nos sorprende porque hubo mucho hermetismo, mucha secrecía en la información. Sí. Es un proceso como se comentó hace rato, pues que se tiene conocimiento en 2016. Todavía no sabemos en qué fecha y en qué momento ocurrieron los hechos de supuesta tortura y de los hechos que lo involucran como abuso de autoridad y falsedad de declaraciones. Están sus abogados defensores ya asistiéndolo y pues esperemos que podamos conocer un poco más acerca de esos hechos y también su situación jurídica, cómo será resuelta. Eso fue lo que pasó. Detuvieron al secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, al señor Porfirio, del gobierno de Martín Orozco, y ya nos lo había denunciado un amigo muy querido nuestro, compañero hidrocálido del Movimiento Regeneración Nacional de Morena, precisamente el año pasado. Arturo Ávila había denunciado que este tipo tenía vínculo muy siniestro con Genaro García Luna y con Felipe Calderón, y que tarde o temprano caería, y qué bueno que la historia le da la razón a Arturo. Por favor los invito a suscríbete en los canales de Amore Mío.
Abuelito 4T, Emanuel Maldonado, La Indomable Musical y Emanuel Música y ver mis shorts, compartir y activo las campanas todas, dale pulgar hacia arriba, muchas gracias de corazón.